segunda de, segunda de Samuel. No sé por qué quería decir segunda de Crónicas, segunda de Crónicas, y no, pues cómo. Y terminamos segunda de Samuel, ¿verdad? Y ahora empezamos con el primer libro de los Reyes. Empezamos hoy. Es un libro sumamente interesante. Es algo bien hermoso. Una vez más, Dios nos empieza a revelar, nos empieza a mostrar, ¿verdad? Su gracia, su favor, cómo trata Él con el pueblo, cómo se maneja, ¿verdad? Entonces, es algo bien interesante. Entonces, ¿qué les parece si primero nos ponemos en sus manos y luego comenzamos el estudio? ¿Sale? Okay. Padre, Dios, como siempre, Padre, te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria. Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu majestad. Padre, tú eres nuestro único Dios. Y solo tú, Padre, solo tú mereces toda honra y toda gloria. Señor, y en esta noche venimos a adorarte. Venimos a conocer de ti. Padre, por eso te pedimos, déjanos el día de hoy conocerte íntimamente, Padre. Que tu corazón sea nuestro corazón, que tus pensamientos sean nuestros pensamientos, Padre. Señor, háblanos a través de tu palabra. Guíanos, dirígenos, Señor. Este lugar es tuyo. Padre, haz tu santa y preciosa voluntad. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para escucharte y deleitarnos en tu presencia, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, pues miren, en esta tarde o noche, tarde todavía, ¿verdad? Porque todavía está el sol. En esta tarde vamos a estar viendo el primer capítulo del primer libro de los Reyes. Y vamos a ver este capítulo, pero lo vamos a enfocar como siempre, ¿verdad? Lo vamos a enfocar tanto en lo físico como en lo espiritual. La palabra, ¿verdad? La tenemos que aplicar siempre tanto a lo físico, o sea, como nos deja la historia, como nos revela lo que sucede para que aprendamos de ello, pero a la misma vez nos lo deja para que lo aprendamos espiritualmente, para que lo apliquemos espiritualmente. Entonces ahora vamos a ver esas dos funciones, lo físico y lo espiritual de esta palabra. Y vamos a empezar con el primer capítulo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar, y dice el versículo 1, ¿verdad? Abisag sirve a David. Dice: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante de él y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca le conoció. En esta parte, ¿verdad? Unos de los referencias o conforme yo buscaba acerca de este capítulo, ¿verdad? Unos comentarios, un pastor decía: de seguro estos eran puros hombres, ¿verdad? Los que servían a David, porque lo único que se les ocurrió, ¿verdad? Fue eso, después de tantas cobijas, que dijeron: pues vamos a buscarle una muchacha. Pero la Biblia nos dice que ya, pues, ahorita nos dice, ¿verdad? La Biblia, ya era viejo.
Pero aquí la Biblia nos dice, ¿verdad?, que él nunca la conoció. En otras palabras, él nunca estuvo íntimamente con ella. O sea, no tuvieron ninguna relación sexual. No sé si David no podía o qué, la Biblia no es específica en eso, pero simplemente nos dice, y la Biblia aclara eso. Es algo increíble, ¿verdad? Cómo la Biblia hace o marca detallitos que quizá para nosotros no fueran tan importantes. Pero la Biblia nos dice aquí, estos luego empezaron y le dijeron, vamos a buscarle una mujer bien guapa y todo, ¿verdad? Y así se le va a quitar el frío, ¿verdad? Pero la Biblia recalca y dice, sí, le consiguieron yo pienso que era la mujer más hermosa de todo Israel, ¿verdad? Y muy guapa, la Biblia la describe, ¿verdad? Y la muchacha esta era una jovencita y vino y se acostó con él. Pero aún la Biblia nos aclara, dice, David nunca se llegó a ella. Entonces, algo bien claro, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver lo que sucede esto va a ser para la próxima semana. Se lo voy a dejar, así que si está interesado en saber qué pasa con esta muchacha, la próxima semana aquí nos vemos, ¿verdad? Pero es importante que veamos esto, ¿verdad? Como ella, pues ahora pasa a ser parte, ¿verdad?, de todas las mujeres de David. Y aunque no la conoce, pero es reconocida como una de las mujeres de David. Entonces, pero hasta ahí está, ¿verdad?, esta parte. Entonces nomás nos avisa. Aquí nos está diciendo, ya está acabándosele su tiempo a David, ya está viejito, ya tiene mucho frío, ya no puede hacer nada. Ahorita nos vamos a dar cuenta, yo creo, ¿verdad? Y algunas personas que ella no podía ni siquiera caminar, ni levantarse de su cama, o batallaba para levantarse de su cama. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero entonces aquí, más que nada, nos está describiendo cómo se encontraba ya David, ¿verdad? En sus últimos años o en sus últimos tiempos ya, ¿verdad? Quizá a punto de morir, él ya está ahí. Pero una de las cosas también que quiero que veamos es el amor de estos siervos por su rey. Este hombre es viejito, ya está ahí, ¿verdad? Y todo, pero aún sus siervos están tan desesperados en cuidarlo, pero no nomás en cuidarlo, sino en que esté bien y en que sus últimos días la pase bien y no tenga ninguna incomodidad en sus últimos días. Es un cuidado que le están dando los siervos a David, ¿verdad? Y lo podemos ver. Miren, en nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros acostumbramos a cuidar a nuestros ancianos hasta el último momento, ¿verdad? Y estamos con ellos y les agradecemos y nuestros ancianos están ahí, pero ellos es difícil que toquen un asilo de ancianos, ¿verdad? A menos que no se pueda ya, pero cuidamos de nuestros ancianos, y esto nos lo muestra la Biblia cómo debe de ser, más que nada, agradecimiento por lo que se nos ha brindado. David derramó su vida entera por su pueblo, por sus siervos, ¿verdad? Él entregó su vida. Y aquí vemos cómo los siervos están otra vez dando todo lo que tienen para que él pase sus últimos días, o para que pase su vejez en un buen estado. La Biblia aquí nos muestra el corazón que debe de tener un creyente, el cuidado que tenemos que tener. Y ya no digo nomás, ¿verdad?, con nuestros mayores. Yo creo que aquí ya
soy el mayor aparte del Ruri, ¿verdad? Pero no, no, pero el cuidado que tenemos que tener, ¿verdad? No nomás con los mayores, pero con todos nuestros hermanos. Y el amor que tenemos que dar a nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad? Aquí nos muestra la Biblia cómo es el trato que el cristiano tiene que tener el uno para con el otro. Y esto es un ejemplo, y luego todavía lo vemos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento Jesucristo nos sigue diciendo, ¿verdad? Cómo es el cuidado que tenemos que tener, cómo debemos tratarnos los unos a los otros, cómo debemos de amarnos. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad?, que la Biblia nos da de cómo es el cuidado que debemos de tener. Y ahí también va, lógico, estamos hablando del rey, de un líder, ¿verdad?, sobre su pueblo. Y hermanos, la Biblia nos habla acerca también de cómo debemos de cuidar nosotros a nuestros pastores. Son nuestros líderes espirituales, son las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas, y nosotros debemos de cuidarlos así, ¿verdad? Al igual que David, nuestros pastores dan su vida por la iglesia, por las ovejas del Señor, y nosotros debemos de tener el mismo cuidado que los siervos de David estaban teniendo. Esa es una enseñanza espiritual y física de cómo debemos de tratar, ¿verdad?, a nuestros líderes espirituales, cómo debemos de tratarnos unos con otros, ¿verdad? Ese es en esta parte. Ahora vamos a continuar, y aquí vamos a empezar. Híjole, voy a irme rapidito porque a las meras 8 terminamos. Ok, entonces aquí dice: Adonías usurpa el trono. Dice: entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre, ponga mucha atención en esto, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de ¿quién? ¿Se acuerda quién era Absalón? El hombre ese que del pelo y guapicísimo. Ok, pues el hermano no hacía malos quesos, ¿verdad? Igual de guapo, pero igual de rebeldes y necios. Lo tremendo aquí es que la Biblia nos dice que ¿quién nunca le fue a la mano? Su padre. Fíjese qué increíble cómo la Biblia, ¿verdad?, inmediatamente le da le da la responsabilidad a quien debe de ser. La Biblia no dice: no, pues era un chavalillo bien vago y creció, pues ni modo, no. Dice: la razón por la cual creció bien rebelde es porque su papá jamás lo corrigió. Jamás le dijo nada. Al igual que Absalón, ¿verdad? Y aquí nos dice que así estaba este hombre. Imagínense nomás el tipo de persona que era este muchacho, para que nunca se le haya corregido en nada. ¿Se imagina cómo estaría? ¿Cuántos de ustedes han visto aquí los chavalitos que nunca se les corrigen? No, nadie ha visto uno de esos. Sí. No han visto chavalitos. Gracias a Dios aquí en Montesío no tenemos, pero allá afuera nomás de una pisada y se va a dar cuenta
de cómo están los chavalitos que no les corrigen en lo más mínimo. Mire, me voy a hacer para acá porque voy a contar un chisme y no quiero que me agarre la cámara. Les voy a platicar rapidito de estos. No, les voy a platicar rápido de algo que me enteré yo, ¿verdad? Esta semana. Hay una muchachita, ¿verdad? Una niña, tiene apenas 4 años o 5 años y ya no la aguantan, ¿verdad? Es una muchachita berrinchuda, necia, y se tiene que hacer lo que ella dice. Y ya tiene unas explosiones de ira, peor que un adulto. Y si no se hacen las cosas como ella, ¡oh! Pero fíjese nomás, la escuela que esta muchachita va es una escuela de mucho prestigio. ¿Cuántos han oído hablar del Montessori? Okay. Es una escuela de muchísimo prestigio. Pero yo no sabía que la nueva cultura de ellos o la nueva estrategia de ellos es que al niño no se le dice absolutamente nada. Si quiere trabajar, trabaja. Si no quiere trabajar, el EP no trabaja. Si se le ocurre un día que quiere pintar, pinta. Y si se le ocurre un día que traía sueño y se queda dormido. 4 años y ya es un monstruo completo. No, ni siquiera monstruito, ya es un señor monstruo completo. 4 años. ¿Se imagina qué va a pasar con esa muchachita? ¿Se imagina qué va a suceder con todos esos niños que ahora están diciéndole? Y lo peor de todo es que los papás están bien de acuerdo con todo eso. Están bien de acuerdo con todo eso. Y dicen, si está bien, no le corrijas, no nada. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Por eso la Biblia es bien clara y nos dice qué pasa y qué sucede cuando los padres no corrigen. Cuando los padres no son capaces de corregir a sus hijos, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué pasa cuando no corregimos a un hijo? ¿Alguien sabe? Primero nos avergüenzan a nosotros, ¿verdad? Y nos aborrecen. Pero ¿sabe cuál es lo más horrible? Dice la Biblia que los estamos mandando al infierno. Y pensamos que es amor el no corregirlos. Yo siempre he dicho, el papá que no corrige, los padres que no corrigen a sus hijos, son las personas más egoístas que este mundo puede tener. Es lo más egoísta. Es lo peor que podemos tener. Porque las criaturas no tienen el conocimiento ni entendimiento y dependen 100% de los padres. Y cuando no hay esa guianza, esa corrección, yo digo que eso es un abuso a los niños. Pero bueno, no nos vamos a enfocar mucho en eso, pero nomás les estaba diciendo para hacer punto acerca de la misma Biblia. Luego deslinda o da responsabilidades a quien le correspondía, ¿verdad? Y dice, este muchacho así salió rebelde y todo, y se rebeló, y nomás en cuanto vio que su padre no lo veía, porque vamos a ver, aquí lo hace todas escondidas, santo Dios, y lo hace a espaldas de su padre. Pero la Biblia está diciendo, pero no es culpa de él.
es culpa de su padre, porque su padre jamás, imagínense nomás, jamás se entristeció el muchachito. ¿Se imagina la vida que tenían estos? Entonces, por eso la Biblia nos habla. Y mire, eso es lo físico. Y hablamos acerca de, si la Biblia nos habla aquí básicamente, físicamente, hey, tienes que tener cuidado. Esto es lo que tú haces si no corriges a tus hijos. Mira a David, ¿verdad? Puedes estar muy metido en la iglesia, puedes estar muy metido con Dios y tus hijos al infierno. Entonces, ten cuidado de que tanto te ocupes de tu vida espiritual como de cuidar a tus hijos, de cuidar a tus seres queridos, ¿verdad? Entonces, todo tiene que tener un orden. Me explico. La Biblia nos está aclarando esto, pero ahora ahí le va lo espiritual. ¿Cuántos no estamos como Adonías espiritualmente? ¿Cuántos no somos una bola de niños malcriados espiritualmente? Que no nos gusta que se nos diga nada, que no nos gusta que se nos corrija, que así es la manera como yo lo quiero hacer y así lo voy a hacer. Por eso la Biblia nos deja esto marcado en su palabra. Porque en lo espiritual también tenemos que aprender. Yo sé que todos venimos de muy diferentes trasfondos. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, la misma Biblia nos dice que venimos a ser unos bebés, ¿verdad? Pero ¿cuántos, verdad? Tenemos ya 20 años en el Evangelio y estamos como el Adonías. Y por más que nos corrigen nuestros líderes, por más que nos corrigen nuestros pastores, por más que se nos dice, no, yo voy a hacer lo que se me da mi gana. Y mire, ahorita vamos a terminar, pero créame, la Biblia nos habla de todo esto y la palabra fue hecha por amor a nosotros. Créalo. Dios nos amó, Dios nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama desesperadamente, que le llevaron cientos y cientos y cientos y cientos de años para escribir su palabra, para ponerla por escrito, para que usted y yo vivamos una vida encantadora en Él. Pero nos habla, por eso nos advierte y nos deja escrito y nos deja tantas cosas y nos lo pone, ¿verdad?, por escrito, para que podamos entenderlo y podamos aplicarlo a nuestras vidas. Y que nos pueda decir, así Dios nos puede decir, hey, ten cuidado, no seas como Adonías. No seas como Adonías espiritualmente. Recibe la corrección espiritual. Cambia tu actitud, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de esto vamos a ver qué consecuencias tiene cuando no aceptamos, ¿verdad? Cuando no permitimos ya sea la corrección o no nos sometemos a la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces, era de hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Versículo 7 dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia. Acuérdese bien de Joab, ¿ok? ¿Sí se acuerda quién era Joab? ¿Sí se acuerda? Joab, por si no se acuerda, fue aquel que mató a este hombre que le mató al hermano. ¿Sí se acuerda? Que le mató al hermano y David le dijo a Joab, ya déjalos en paz. Y dijo, no, yo voy y lo mato, y fue y lo mató. ¿Sí se acuerda? Y luego después, ese mismo Joab fue aquel que David le dijo, hey, no me vayan a matar
a mi hijo Absalón, ¿se acuerdan? Y dijo él, ¿cómo no? Voy y te lo mato. ¡Paz! Y se lo mató. ¿Sí se acuerdan? Ok, ese es Joab, ¿ok? Téngalo bien presente. Dice, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías, ¿verdad? Entonces dice, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Semeí, Reí y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Fíjese qué increíble, dice que los sacerdotes y luego el profeta Natán. ¿Se acuerda del profeta Natán? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda qué hizo el profeta Natán? Aquel que va y se le presenta a David cuando se metió con Betsabé. ¿Sí se acuerda? Y va y le platica una historia, ¿verdad? Y así con todo el temor del mundo, pero le dice, tú eres ese, ¿verdad? Un hombre que estaba siempre buscando la voluntad de Dios. Y en este caso no fue la diferencia. A él no lo invitaron, ¿verdad? Entonces dice que, y luego dice, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Entonces, todos los grandes, todos los que ¿se acuerdan que nos dieron una lista de todos los fieles de David, los grandes de David? Aquellos 3 locos que fueron y sacaron agua del pozo, ¿sí se acuerdan? Y que vinieron y le trajeron el agua a David, nomás porque al señor David se le ocurrió que tenía sed y se le antojó, es como yo decir, ay, se me antojó una coca, pero de las de allá, de México. Ya iba el Mario en friega hasta Tijuana a comprarme una coca, nomás porque se me ocurrió. Y sin papeles el pelado fue y cruzó y vino y me trajo la coca y así nomás. Así estaba el David y estos 3 hombres iguales, ¿verdad? Y nos da la lista y dice que ninguno de estos estaba con Adonías. Dice, y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, dice, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Dice, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón, su hermano. Yo no sé si se acuerdan, ¿verdad? Pero primero la Biblia nos dice que los grandes de David y Natán, ¿verdad? Y estos otros sacerdotes, ¿verdad? No quisieron nada que ver con este hombre. Y lógico, ahora nos está diciendo, pues, claro que no los invitó, tampoco invitó a Salomón. ¿Por qué cree usted que no invitó a Salomón y a todos los grandes? Porque todo el mundo sabía quién iba a seguir a David. Todo el mundo sabía quién era el heredero del trono de David. Si se acuerdan, en el segundo libro de Samuel, David, ¿verdad? Jura y dice, ¿verdad?, que el que le va a seguir al trono es Salomón. Entonces, no era un secreto quién iba a ser el próximo rey. No era como si Adonías no sabía quién iba a ser el rey. Él bien sabía que su padre ya había dicho, Salomón va a ser el rey. Pero otra vez, se levanta en rebelión y empieza a jalar a la gente que sabe que le pueden ayudar a obtener el reino, por las buenas o por las malas. ¿Sí se acuerdan quién fue el que le ganó la guerra a Absalón? ¿Se acuerdan? Fue Joab. Ese Joab era un guerrero tremendo, ¿verdad? Y luego se jaló a los sacerdotes por aquello de la bendición. Entonces, él empieza a preparar todo, ¿verdad? Y él piensa, ok, yo tomo la corona de mi papá o por las buenas o por las malas. Si es por las buenas, aquí tengo a los sacerdotes, estos van a bendecir y todo el mundo va a estar bien.
Si es por las malas, aquí tengo a Joab. Y fíjese lo tremendo. Con el propio asesino de su hermano, este es capaz de hacer tregua con tal de quedarse con algo que no le pertenecía. ¿Se da cuenta hasta dónde llega el corazón de una persona que nunca se le corrige o que nunca recibe consejo? El corazón se llena de egoísmo. El corazón se llena de orgullo, de maldad, a tal grado que ya no hay otra cosa, que quieran que nomás lo de ellos. Paz, lo espiritual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros, verdad? Cuando no recibimos el consejo de Dios. Y cuando hablo del consejo de Dios, ya sea a través de nuestro liderazgo, ya sea a través de la palabra de Dios, ¿verdad? O a través de la oración, Dios se nos revela. Yo soy muy cuidadoso. Yo le voy a decir, yo soy muy cuidadoso con eso de que Dios me habló. Porque cuando yo siento, ¿verdad? Y siento que Dios me está hablando, yo voy a la palabra y lo verifico y me aseguro de que sea, y aún con todo y todo, que no sean mis emociones, que no sea mi carne o que no sea mi orgullo, ¿verdad? Entonces, pero la palabra nunca se equivoca, ¿verdad? La palabra nunca se equivoca. Nuestros pastores también están para hablarnos. Pero ¿qué pasa cuando no hacemos caso de ello? Nos comportamos igual que esta persona, nos comportamos igual que ellos, ¿verdad? Queremos algo, ¿verdad? Y Dios nos dice que no, y hacemos lo que sea necesario con tal de agarrar. No importa qué. ¿Cuántas personas no ha oído usted decir, verdad? Que usted sabe que lo que ellos quieren no es conforme al corazón de Dios. Pero que nos tiran el bibliazo con que ¿qué? Ay, es que Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Y es que sabe que en mi corazón está que yo empiece a salir con ese hombre que es casado, al cabo del rato se divorcia. O que yo ande, es más, ya no le voy a poner ni casado para que no digan, ay no hermano, ¿qué le pasa? Jamás. Pues no le voy a poner casado. Pero con uno que no es cristiano. Es más, con un cristino, así nomás. Un cristino. Ay no, es que yo sé que Dios lo cambia. Que yo sé. Pues si no te ha cambiado a ti, ¿qué esperas tú que te va a cambiar al hombre? Y usamos, pero es tanto nuestro berrinche que terminamos haciéndolo. Y luego después pagamos los platos rotos. Digo, hay que pagar los platos rotos y hacemos el berrinche y nos enojamos con Dios. Y entonces, ¿y dónde está Dios? Y después lo dejamos. ¿Por qué? Porque no aprendimos a escuchar o a recibir la corrección de Dios. Su palabra es tan clara. Entonces, por eso es que Dios nos advierte tanto acerca de eso. Mire, a veces leemos, ¿verdad? El Antiguo Testamento y decimos, ay Dios mío, pero si Dios ni los dejaba respirar, ¿verdad? Y ay, que con él.
Lo único que Dios siempre ha anhelado es el bienestar de su pueblo. Y lo único que les dice es: miren, hijos, no sean cabezones, no se metan para allá o no se vayan para allá, porque van a empezar a adorar a dioses. No. ¿Y qué pasaba? En menos que canta un gallo, empiezan a adorar dioses. Hijos, no se metan con las mujeres cananeas, no se metan con las mujeres que no son de su pueblo, porque van a empezar a adorar otros dioses. No. Y van y se meten con las mujeres de otros pueblos. ¿Y qué pasó? Adoraron otros dioses. Lo vamos a ver más adelante en este libro, ¿verdad? Acerca de eso. Pero bueno, entonces, si se fija cómo este hombre empieza a hacer, ¿verdad? Empieza a formar su grupito o su alianza. Imagínense, dice que nomás tenía 50 guardaespaldas el hombre. Nomás 50, por aquello de que no te entumas. Y luego se empieza a hacer alianza con aquellos y empieza a ganar, ¿verdad? Terreno y todo para hacer su santa voluntad. ¿No le ha pasado a veces, verdad, que usted se da cuenta que, o a veces, verdad, nosotros andamos batallando, verdad, híjole, mano, bueno, vamos a ponerlo así ya, tal y como es. Andamos batallando con el pecado, pero para justificarlo, ¿con quién corremos? ¿Con los pastores? No. Nos empezamos a juntar o empezamos a hacer ronda con aquellos que están igual o peor que nosotros. ¿Para qué? Pues para que no se nos diga nada, para que hagamos una alianza. Y si nos va bien, pues a lo mejor hasta nos levantamos en contra de esa religiosidad que nomás nos quiere tener orando y adorando, ¿verdad? Pero eso es nuestro corazón, esa es nuestra actitud. Al igual, ¿por qué? Porque no nos gusta la corrección, no nos gusta que se nos hable, que se nos corrija, ¿verdad? Entonces, ahí vemos. Entonces, pero bueno, ya vemos que este hace fiesta y empieza a jalar y todo, pero pues él sabe a quiénes puede invitar y a quiénes no, ¿verdad? Él sabe, si invito a Natán, aquí mismo me desbarata todo, hasta me va a profetizar que me van a matar. Entonces a ese no. A los otros sacerdotes que eran fieles a David, tampoco. ¿Por qué? Porque no van a querer postrarse ante mis pies. Voy a agarrar esos disque sacerdotes que me pueden adorar a mí primero antes que adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, con esos me voy a juntar. Y me voy a traer a esos que me van a defender, que nomás buscan sus propios intereses. Y yo les voy a dar lo que necesitan, pero esos traicioneros, que sí pueden, pero a los meros, a los valientes, a los que no tienen dobleas de corazón, a los que tienen una intimidad con el rey, con esos me retiro y voy a dividir. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí no la voy a ver llegar. Porque si llego, capaz que ellos mismos me cortan la cabeza, ¿verdad? Entonces, ahí vemos cómo empieza todo esto, ¿verdad? Entonces, en el versículo 11, hijo la mano, dice: entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Y lo dice: ve pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ellos sabían que una vez que este fuera coronado, y ya se decía rey, pero una vez que tomara completamente, que muriera papá, a Salomón, el primero que iba a salir corriendo, a ese había que cortarle la cabeza, para que ahora sí ya no hubiera pleito, ¿verdad? Y Natán lo sabía, ¿verdad? Entonces le dice: y la vida de tu hijo Salomón, dice: ve y entra al rey David y dile: rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono?
¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún, le está hablando Natán, ¿verdad? Y le dice, y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, ¿verdad? Pero fíjese que dice enseguida, y Abisag, sunamita, le servía. ¿Ok? Entonces dice, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo, ¿qué tienes? Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y he aquí, ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército. El mero papas fritas del ejército, ese Joab, allá andaba con aquel. Entonces dice, mas a Salomón, tu siervo, no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor, el rey, después de él. Dice, de otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, he aquí vino el profeta Natán, y dieron aviso al rey diciendo, he aquí el profeta Natán, el cual, cuando entró al rey, se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Voy a hacer un paréntesis bien corto. Se da cuenta el respeto que tenía Natán por David. Este hombre conocía, sabía quién era David, a quien Dios había ungido, a quien Dios había perdonado, a quien Dios había bendecido, a quien Dios le había entregado el reino para siempre. Aunque este era profeta, y si se acuerdan, cuando va y confronta a David, con toda referencia, ¿verdad? Dice, tienes razón. Y aun sin embargo, Natán jamás abusa de su posición con el rey, mas sin embargo llega y hace reverencia y se inclina hasta el suelo. Dice la Biblia, pone su cara en el suelo. Era la máxima reverencia que se podía hacer. Ese era, y sabe que, y no nomás David lo sabía, pero también lo sabían todos los demás. Es por eso que no fue convidado, ¿verdad? Entonces dijo Natán, rey, señor mío, ¿has dicho tú, Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército, y también al sacerdote Abiatar. Y he aquí, está comiendo y bebiendo delante de él. Y han dicho, viva el rey Adonías, pero ni a mí tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joiada, ni a Salomón su siervo, ha convidado. ¿Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién había de sentar en el trono de quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él? Ahí le dice, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Este es el que tú quieres de rey? Y luego, si se fija, todo el mundo le recalca quiénes están con él y quiénes no están con él. Dice, mira, estos son los que no están contigo. Estos somos los que estamos contigo. La semana que entra, usted se va a dar cuenta que el rey David
sabía perfectamente quién era quién. Entonces no se pierda la semana que entra, porque esto ya se está acabando. Hijo de la mano. Bueno, entonces 28 dice: entonces el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, y así lo haré hoy. Dice: entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Hijo de la mano, lo bueno son los nombres, ¿verdad? Aunque los lee uno, no los puede uno pronunciar. Y ellos entraron a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gihón, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros delante de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén, así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. De la manera que Jehová ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey. Dice: y descendieron el sacerdote Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiada, y los cereteos y los peleteos, y montaron a Salomón en la mula del rey David, y lo llevaron a Gihón. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: viva el rey Salomón. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y hacían grandes alegrías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. Fíjese nomás, y lo oyó Adonías. Rapidito. ¿Qué pasa? Cuando le avisan a David lo que está sucediendo, él inmediatamente trae orden a la situación, ¿verdad? Vamos a cambiarlo a lo espiritual. ¿Sabe qué? La Biblia me dice que usted y yo no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino ¿contra quién? Y usted me va a decir: hey, ¿eso qué tiene que ver aquí? Pues mire, Natán y los sacerdotes pudieron ir a confrontar al hijo de David, o pudieron decirles: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Tú bien sabes que tú no eres el rey. ¿Por qué le estás faltando a tu padre? Lo mismo pudo haber hecho Betsabé, ¿verdad? Pero ellos acudieron con la autoridad. Ellos hicieron lo que se debía. Ellos fueron a la autoridad y le dijeron: mi señor, esto es lo que está pasando. Con una gran reverencia, diciéndole: padre, mi rey, ¿es esta tu voluntad? Y no nos dimos cuenta. ¿O qué está sucediendo? Tú sabes que este hombre, una vez que tú no estés, me va a matar. ¿Esa es tu voluntad, mi rey? ¿Y qué le respondió el rey? Claro que no. Ahorita mismo arreglo eso. ¿Sabe qué?
Eso es lo mismo que papá hace con nosotros. Eso es lo mismo. Usted y yo no tenemos que andar confrontando a nadie. Usted y yo no tenemos que andar agarrados como dice la pastora, no tenemos que andar agarrados del chongo. Pues yo no tengo chongo, ¿verdad? Pero pues de las orejas, pues. Usted y yo no tenemos que andarnos peleando con nadie. Para eso tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos dijo a usted y a mí que somos sus hijos, que somos la niña de sus ojos, que nos ama tanto que es capaz de dar naciones por nuestra vida. Y advierte y dice: pobrecito del que se meta con mis hijos. A ese Dios es al que nosotros corremos. A ese es al que venimos y le decimos: papá, ya viste lo que me está pasando. Papá, esta es tu voluntad. ¿O qué hago? Dime, papá. Tú sabes cómo está la situación. Haz tu voluntad, Padre mío. ¿Y qué cree que va a hacer Dios? Va a hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos, lo espiritual de un lado y el otro. Ellos no corrieron, ellos no levantaron fiesta, ellos no dijeron, Natán no le dijo a Betsabé: ¿sabes que aquella tiene fiesta? Pues dile a Salomón que se aliste, porque ahorita hacemos nosotros la nuestra y traemos a la banda y órale, ¿verdad? No. Ellos fueron directamente a la fuente del poder. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: acudir a la fuente de poder, de vida, ¿verdad? Porque fíjese qué pasó. David dice: ahorita mismo soluciona este problema, corónmelo rey. Y dice: y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con estruendo? Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar, al cual dijo Adonías: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas nuevas. Jonatán respondió y dijo a Adonías: ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón, y el rey ha enviado con él al sacerdote Sadoc y al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada, y también a los cereteos y a los peleteos, los cuales le montaron en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo han ungido por rey en Guión. Y de ahí han subido con alegría y la ciudad está llena de estruendo. Dice: este es el alboroto que habéis oído. También Salomón se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos del rey han venido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo: Dios haga bueno el nombre de Salomón más que tu nombre, y haga mayor su trono que el tuyo. Y el rey adoró en la cama. ¿Se acuerda que le dije que David ya no se podía levantar? Que ya probablemente no podía ni caminar, ya estaba bien viejito. Aquí está, ¿verdad? Ya no podía ni siquiera ver todo, pero cuando le dicen esto, él ahí en su cama empieza a adorar a Dios, ¿verdad? Entonces dice: además el rey ha dicho así: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono, viéndolo mis ojos. Ellos entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados que estaban con Adonías, y se fue cada uno por su camino. Ahí le va. Mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue, y se asió de los cuernos del altar. Y se lo hicieron saber a Salomón, diciendo: he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asiado de los cuernos del altar, diciendo: júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo: si él fuere hombre de bien,
ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Y envió el rey Salomón, y lo trajeron del altar, y él vino y se inclinó ante el rey Salomón, y Salomón le dijo: vete a tu casa. ¿Se fija qué increíble cómo es Dios hermoso? Y nos deja esta historia para hacernos saber que Él tiene todo bajo control. No hay nada que a Él se le pueda escapar. Nada. Absolutamente nada. Fíjese qué increíble. Dice la Biblia que Él conoce, Él sabe exactamente cuántos cabellos tenemos. Y yo digo: no, Señor, ahí te volaste la barda, porque a las mujeres se les cae un chorro cada vez que se peinan. Bueno, a lo mejor nomás pasa en mi casa, pero cada vez que se peinan se quedan, ¿verdad? Se cae ahí el cabello, ¿verdad? Digo yo: ¿cómo le harás para restar y para sumar los que van saliendo? Y eso es nada. Pero ese es el control que Él tiene. Y Él nos muestra en esta historia, en este capítulo, de igual manera. Él tiene todo en control. Y no importa qué difícil se vea la cosa, no importa qué tanto se vea, ¿verdad? Cómo se avecina todo esto, ¿verdad? Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo el rey. A él no le asusta ni le intimida en lo más mínimo lo que está sucediendo hoy en día. A Él no. Y Él quiere hacernos saber que nosotros no debemos de tener el más mínimo de miedo, porque Él tiene el control. Él ya nos coronó. Él ya nos hizo sus hijos. Él ya nos hizo parte de su familia. ¿Qué más? Y también nos mostró aquí qué pasa con los hijos rebeldes o con aquellos que no entienden de razón. Este hombre, ¿verdad? Adonías, ¿cómo terminó? Como decimos allá en México, ¿verdad? Con la cola entre las patas, lleno de temor. Y salió corriendo a la iglesia y se agarró los cuernos y: de aquí no me sueltas, y hasta que no me perdones la vida. Pero él ya pensaba matar a Salomón. Él sabía lo que le esperaba. Sabe que, otra vez, todas nuestras acciones, todo tiene su resultado o su recompensa, sea buena o sea mala, ¿verdad? Si aceptamos el consejo, si aceptamos la corrección de Dios, veremos la bendición en nuestras vidas. Mire, y quiero aclarar, quiero ser bien claro, con esto termino. Bien claro, quiero dejarles a todo mundo: cuando yo hablo de bendición, yo no le estoy hablando de riquezas. Yo no le estoy hablando de que se la pase bien cachetona. No. Cuando yo le hablo de bendición, yo le hablo de que Dios está con usted y que no importa por lo que esté pasando, usted ni parpadea, porque Dios está con usted. Esa es la bendición más grande que podemos tener. Eso no hay otra cosa. Si las finanzas, si el dinero fuera la respuesta, no habría ningún rico queriéndose matar. Si la respuesta o si pensamos que la felicidad o la bendición estaría con tener miles de mujeres o miles de hombres o no tener nada que hacer, no habría gente matándose y suicidándose porque ya no hayan que hacer.
Pero ¿sabe qué? Lo que nunca he visto, lo que nunca he visto es un cristiano lleno de la presencia de Dios y que no glorifique y que no esté contento y en paz, tranquilo de todo. Esa es la bendición. Esa es la bendición de la que yo le hablo. Cuando usted recibe la corrección, cuando usted recibe de Dios, lo que Dios lo bendice a usted es con su presencia, es con una paz y una tranquilidad que usted no entiende, que no sabe lo que está pasando, que quizá se le esté cayendo el mundo entero, pero usted con una paz y una tranquilidad como si todo estuviera perfectamente. Esa es la bendición de Dios. Pero si no, entonces vamos a querer correr, agarrarnos de los cuernos del altar para pedir misericordia, ¿verdad? Póngase de pie. La semana que entra, vamos a ver el capítulo 2, no se lo pierda. Vamos a ver qué pasa con la gente, ¿verdad? O los rebeldes, o esos chavalitos que nunca se les corrigió. Vamos a ver el capítulo 2. Fíjate, yo quería hacer ahora el capítulo 1 y 2 y no terminé, apenas salí corriendo con el 1, ¿verdad? Pero bueno, entonces la semana que entra no se lo pierda, en serio, va a ser algo increíble, va a estar bien suave, entonces no se lo pierdan, ¿ok? Rápido vamos a ver, ¿quién tiene alguna necesidad, alguna petición? Susi. Oración por el esposo de mi amiga, lo operan mañana, le encontraron cáncer en la piel, y que Dios lo cuide. El Señor lo va a sanar. Armando. Por salud para mi esposa y pues. Salud para tu esposa. Por mi hija que está en el hospital. Tu hija, claro que sí. Mi hermano, un agradecimiento porque la persona que se dio el médico que estaba en estado de coma ya salió del hospital. Amén, gloria. Ese es el Dios que servimos. ¿Alguien más? Por Candy. Sandra. Wow. Gloria a Dios. Wow, qué increíble. Sí, Lore. Bueno. Ajá. Ajá. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Para eso estamos aquí. Judith. Ajá. Que Dios tenga misericordia. Vamos a orar por eso. ¿Alguien más? ¿Es todo? Ok. Nomás acuérdense. Acuérdense que les he dicho siempre, ¿verdad? Yo fui el último de la familia, así que yo salí sin memoria. Dios la repartió en las primeras 4 y pues me fregué. Pero lo bueno es que Dios escuchó cada petición y Él lo tiene en sus manos ahorita, ¿verdad? Padre, te doy tantas gracias, Padre mío, porque, Señor, estás atento a la súplica de tu pueblo. Padre, gracias porque tú eres nuestro Padre, porque tú nos amas con amor eterno, Dios. Padre, porque nuestra relación contigo no depende de nosotros, pero depende de tu amor y de tu misericordia.
Y por eso te damos gracias. Padre, gracias por el testimonio que tu iglesia está dando, porque nos damos cuenta, Padre, cómo estás obrando poderosamente. Ahora, papá, ponemos en tus manos cada una de estas peticiones. Señor, tú las conoces perfectamente. Tú sabes la necesidad, si sea sanidad, Padre, si sea estabilidad, Padre, si fuera secuestro, si fuese lo que fuere. Padre, en el nombre de Jesús, trae respuesta a esta situación. Hágase tu voluntad, Padre. Trae consuelo a ese hombre que perdió a su esposa, Padre. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos. Abrázalo, Padre, y ahorita mismo muéstrale cuánto le amas, Padre. A la hija de mi hermano Chuy, Señor, ahorita mismo pon tu mano de poder, Señor, en su vida, y que ella sienta, Señor, tu abrazo en este momento. Sí, precioso Rey, en el nombre de Jesús, a todos y cada uno, Padre. Yo no me acuerdo, pero tú sí, papá, y tú eres el que hace la obra. Por eso te damos tantas gracias, papá. Yo te doy gracias porque has escuchado y has obrado. Señor, yo lo único que te pido, hágase tu santa y preciosa voluntad en todo esto, Señor, y que tu pueblo, Señor, traiga testimonio, y que nunca se acabe, Señor, el testimonio en tu pueblo. Que los labios de tu pueblo siempre estén agradecidos por las grandezas que tú haces en medio de nosotros, Padre. Señor, como siempre te bendecimos y te amamos por ser tan bello y maravilloso. Señor, ahora te pedimos que bendigas el alimento, Señor, que vamos a compartir, Señor, y que nos enseñes a compartirlo. Yo te pido, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tu gracia y tu favor sea sobre cada uno de ellos en gran manera, Padre. Que hoy mismo ellos puedan sentir cómo estás con ellos en todo momento, precioso Rey. Por eso, mi amado Dios, te bendecimos y te damos toda la honra y la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén.